Doctor Cuadros, antes de despedirlo, una última recomendación para los mayores de 80 años. Deben tener en cuenta algo antes de la vacuna, después de la vacuna, en la alimentación, en los cuidados. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay que seguir una vida activa. Hay que caminar, tomar el sol, mantener el aislamiento físico, más no el social. Mantener el aislamiento físico, más no el social. Mantener el aislamiento físico, más no el social. Por eso hay que dormir bien, comer bien y vivir feliz. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en cada paso que damos, para que finalicemos la obra que nos ha dado a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, en este video vamos a ver los pasos que llevaron a que Hitler finalmente estableciera en Alemania una gran teocracia, porque eso fue lo que ocurrió. Es decir, lo que Hitler estableció en Alemania fue una unión de iglesia y Estado, una teocracia, en donde el que no guardara los ritos católicos era enviado a campos de concentración, y por supuesto que si había un grupo que estaba completamente desligado de los ritos católicos, eran los judíos. Lo cierto es que los protestantes sí obedecían ritos católicos, tal como ocurre hoy en día. Muchas personas que se consideran separadas de la Iglesia Católica siguen ritos católicos, como el reposo dominguero, la adoración a la Trinidad, guardan la Semana Santa, guardan la Navidad, guardan la Última Cena. En fin, son ritos católicos. Y lo siguen quienes evangélicos, que supuestamente están separados. Algunos hoy en día hasta adoran a la Virgen María, amigos. Ahora, esta teocracia que Hitler instauró nos lleva también a la teocracia que se va a instaurar en el mundo, que es lo que nos interesa sobremanera, y que además se va a instaurar precisamente en el país más poderoso del mundo. Es decir, así como Alemania era una tremenda potencia militar, capaz de conquistarlo todo, asimismo ahora Estados Unidos será precisamente el que instaure una teocracia. Amigos, por supuesto, de nuevo, estarán involucradas las iglesias católica y evangélicas, que, como ya vimos, prácticamente son lo mismo. Así que tenemos primero que mirar la o plaga española, la cual ocurrió en el año 1918. Vamos a mirar cómo, después de que ocurre esa viene un declive o un colapso moral causado por varios factores. Entre ellos, hubo una guerra en 1914, las personas estaban de alguna manera asustadas, reprimidas. Luego viene la en 1918 y finalmente, cuando estas cosas pasan, como que la gente se libera de una manera increíble. Entonces, lo que ocurre en 1920 es como un degenere, un declive. Berlín se convierte prácticamente en la París de los años 1700. Es decir, que los negocios de prostitución, burdeles, discotecas, bares de todo tipo, los hombres andaban por las calles vestidos de mujer. Se decía que todos estos negocios les pertenecían a los judíos, y bueno, tal vez es posible porque muchos de ellos eran ateos, pero siempre es un tremendo error generalizar. Y solo porque un grupo de personas hace algo, considerar que todo el que pertenezca a ese grupo étnico, pues va a hacer lo mismo que hace cierto grupillo. Ahora, amigos, ¿qué pasa? Alemania de repente se convierte en Egipto o en Sodoma, y se empezaron a hacer todo tipo de bacanales, había una inmoralidad rampante, como sabemos, precisamente es lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, y algunas personas inclusive dicen que si se relajan las medidas que se han tomado como cuarentenas y todas estas medidas represivas para supuestamente retener el declive moral será aún mucho peor, y la historia lo prueba. Es decir, que esto mismo ocurrió en la gripe española, cuando finalmente las personas salieron de esta pues se degeneraron totalmente. Entonces, amigos, este degenere moral o inmoral que ocurría en Berlín
también era visto como un ataque directo a la cristiandad y a la familia, algo que también escuchamos hoy en día mucho de la Iglesia Católica, que se está atacando a la familia, a la cristiandad. Todas estas cosas son ciertas, pero precisamente es que de eso se trata. Algunos poderes en el mundo no están dispuestos a mover un dedo hasta que la sociedad llegue tan bajo que el único camino visible para las personas sea la instauración de una teocracia, amigos. Esto lo estamos también viendo con la delincuencia y cómo tú puedes ir a poner un denuncio porque te robaron algo y no te van a prestar atención en lo absoluto. Y sin embargo, ¿cuál es la única medida que sí están dispuestos a tomar? Poner cámaras por todas partes. Y amigos, cuando pensamos en lo que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en cómo él instauró esta teocracia, y nosotros imaginémonos nada más lo que es posible hacer hoy en día con la tecnología que existe, con la posibilidad de poner cámaras inclusive a la salida de tu casa, inclusive desde el momento en que tú entras o sales de tu casa, estás siendo vigilado, o tal vez llegarán al punto en que en tu propia casa hayan cámaras, amigos. Entonces, después de que ocurre la de la gripe española, lo que siguió fue también un colapso de la moneda alemana, y eso también trajo mucho desempleo, lo cual, de nuevo, ayudó a que aún se aumentara el degenere y la perversión moral. Y esto se debe a que muchos jóvenes salieron a prostituirse para conseguir alimento para sus familias, amigos. Y cuando miramos lo que ha ocurrido en esta pestilencia 19, increíblemente vimos la noticia de que el negocio de los modelos webcam estaba disparado al tope. Y es como para uno quedarse con la boca abierta, es decir, con qué exactitud se repiten los mismos sucesos, amigos. Es increíble. Entonces, se dice que al imponerle a las personas esta cuarentena, muchas mujeres se vieron en la penosa necesidad de utilizar la virtualidad como una oportunidad de obtener ingresos para poder alimentar a sus familias. Plop. Fue así como estos periódicos sacaron noticias diciendo que pues algunas mujeres estaban encontrando un sustento de vida vendiéndose de manera virtual, que para ellos no era realmente prostitución y que además era seguro porque lo hacían desde sus casas y bla, bla, bla. Amigos, por supuesto que hace parte de la misma inmoralidad. Entonces, sí se está viendo este tremendo declive moral, amigos. La historia se repite a la perfección. Por supuesto, eso es exactamente lo que estas sociedades secretas pertenecientes a la Iglesia Católica están esperando, porque son como una serpiente que espera el momento adecuado para dar el zarpazo. Y asimismo, entonces, ocurría durante los tiempos de la Alemania nazi. La Iglesia Católica con Hitler estaban paulatinamente esperando a que el estado de moralidad de los alemanes cayera a su punto más bajo. Y el objetivo final, ¿cuál era? Asumir el control absoluto del gobierno alemán, instaurando una teocracia, para luego perseguir a todo aquel que era considerado, entre comillas, inmoral por parte del Estado nazi. Ahora, no me malinterpreten, ustedes saben que yo soy el primero en estar en contra de todo lo inmoral que estamos viendo hoy en día, lo cual además ha llegado a un límite que inclusive es peligroso para un niño que entre a internet o vea televisión. Sin embargo, se pudieran pasar medidas tan sencillas como prohibir las bebidas alcohólicas o prohibir escenas inmorales en la televisión. Todo esto podría hacerle mucho bien a la sociedad, pero estas medidas nunca se toman. ¿Por qué? Porque el interés de los masones es que la sociedad caiga a su nivel más bajo para que las personas clamen a todo pulmón para que se instaure la gran teocracia. Y ese es el objetivo, amigos, es obtener por parte de la Iglesia Católica el control absoluto del Estado. ¿Pero para qué? Para finalmente terminar persiguiendo, no a los inmorales, sino a los que no están de acuerdo en obedecer sus ritos religiosos. Porque los que desde ya venden su conciencia, por supuesto que venderán su conciencia ante la Iglesia. Si se les ordena presentarse el domingo y obedecer un rito religioso, lo harán, porque son personas sin conciencia. Pero los que sí tienen conciencia y sí tienen valores, no están dispuestos a que se les obligue a hacer ritos religiosos, sobre todo cuando la misma Biblia declara que la salvación es por fe. Amigos, pero finalmente los eventos que ocurrieron previo a la instauración de la teocracia de Hitler están ocurriendo hoy en día. Es lamentable, y no por nada, al gobierno de Hitler se le llamaba la gran patria moralmente inmoral, porque pongámonos a pensar algo, es que es muy fácil para la gente del común pensar que debido al aumento de la criminalidad y al degenere inmoral, lo mejor es que gobierne la Iglesia Católica para que imponga con mano dura una sociedad puritana, como existía en aquellas épocas. Pero recordemos, amigos, que estas sociedades puritanas finalmente lo único que hacen es terminar persiguiendo a personas inocentes, porque todos los inmorales se esconden bajo un manto de cristiandad, se hacen los locos, y están felices de practicar el rito que tengan que hacer con tal de que se les permita, a puertas cerradas, seguir practicando su inmoralidad. Pero aquellos que están dispuestos a pararse firmes por la palabra de Dios, esos son perseguidos por estas teocracias. Así que es un gravísimo error instaurar toda teocracia,
más aún con la tecnología que tenemos hoy en día, amigos. Entonces, repasamos de nuevo la ruta para la instauración de la nueva teocracia global. En 1918 ocurre la gripe española. Luego, en 1920, se presenta el debacle moral, el degenere. Luego, en 1929, se presenta el colapso final de la economía mundial. Cuando el Dow Jones colapsa y se va al piso de la noche a la mañana, personas millonarias quedan en la calle. Luego, una vez ocurrido todas estas cosas, sigue la instauración final del siniestro gobierno del demonio, cuando en el año 1933 Hitler toma el poder para instaurar su gran teocracia católica. Interesantemente, amigos, siempre se nos ha mostrado a Hitler como un dictador pagano, un hombre solitario y autoritario que hizo lo que le dio la gana con Alemania, pero la realidad, cuando estudiamos lo que ocurrió, es que Hitler fue ayudado por la Iglesia Católica para subir al poder y vemos que las doctrinas que implementó, como la de la eugenesia y la higiene racial, ya venían siendo enseñadas en universidades católicas, recontra, mega, plop. Como ya vimos en el video pasado, no solo Hitler era católico, sino que estaba instruido en doctrinas claves de la cristiandad, como la del reino de los 1000 años con Jesús. El cual Hitler pensaba que solo podía ocurrir si se restauraba la moralidad en la sociedad. Y por tal motivo, se requería que el Estado impusiera leyes religiosas o morales para reorganizar a la sociedad y luego al mundo. Y así, finalmente vendría la instauración de este nuevo orden mundial, que sería el inicio de los 1000 años del reinado de Jesús. Pero en este caso, como sabemos, Hitler, al igual que hoy en día con los gobernantes, esperan es al Cristo solar, al Maitreya. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. No al verdadero Jesús. Es muy lamentable, pero estas cosas están ahí en la página de una entidad que tiene un puesto en la ONU llamada Lucy Strauss, la cual declara que ellos están esperando al gran Maitreya. Y esto está ahí, a plena vista, amigos. Así que las mismas personas que gobernaban en los tiempos de Hitler nos gobiernan hoy en día. Y por supuesto, nosotros no estamos tratando de derrocar a ningún gobierno, pero sí de alertar a todo aquel que no entienda hacia dónde van las cosas que están ocurriendo en el mundo. Es decir, la marca de la bestia, el 666 y el nombre de la bestia son un hecho, amigos. Lo estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, amigos, miremos cómo Hitler buscaba instaurar una gran hermandad. Y esa hermandad finalmente debería perseguir y eliminar a todo aquel que no fuera parte de ella. ¿Y qué vemos con el Papa Francisco? Ha sacado una encíclica llamada Fratelli Tutti, que traduce todos somos hermanos. Se ha reunido con personas islámicas y ha declarado que son todos de la misma religión. Y es que esta unión de religiones, en donde todos supuestamente somos hermanos, es precisamente la antesala para el gran Maitreya. Finalmente ya sabemos que todo es un gran engaño y que la Iglesia Católica ha dicho ya en sus concilios que el verdadero ecumenismo es cuando las religiones van y asisten a la Eucaristía, amigos. Así que hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos viendo, porque estas cosas las han dicho ellos de su propia boca, por lo cual, amigos, se están poniendo las últimas fichas del rompecabezas, porque las filosofías con las que había sido adoctrinado Hitler eran filosofías masónicas, amigos. Y recordemos que el cardenal Ravasi ha declarado que la masonería y la Iglesia Católica comparten valores comunes. Y yo diría que la masonería es el catolicismo de la élite y el catolicismo es la masonería del pueblo. Es decir, no se sabe en dónde termina el catolicismo y en dónde empieza la masonería. Y hay personas que dicen, hay 3000 sacerdotes masones. Pero finalmente estamos viendo que no se sabe cuál es la diferencia entre las dos religiones o instituciones. Una usa unos nombres y la otra otros, pero al final ambas cumplen el mismo objetivo. Entonces, esta es la hoja de ruta que tenemos. Ya estamos en la... Acabamos de pasar el 2020. Luego hoy en día estamos en un declive moral. Hay un colapso de la familia. Hay un degenere, una perversidad. Y hoy vemos que prácticamente el enemigo público número 1 de algunos estados es la familia y la cristiandad. Y cualquiera que hable a favor de la familia se vuelve casi que enemigo del Estado. Recontra plop. Entonces sí se está dando una repetición perfecta de la historia. El declive moral que ocurría en Alemania iba de la mano con un ataque al cristianismo y también con un declive económico. Y por supuesto, ese es el cóctel perfecto para la institución de la teocracia, porque las personas no tienen trabajo, no tienen empleo, tienen que venderse para conseguir dinero o se mueren de hambre, y además el cristianismo
por supuesto, entra en crisis porque las personas literalmente pues no encuentran cómo conseguir dinero. El evangelio de la prosperidad se esfuma porque de repente el dinero está escaso y ya no se consigue fácilmente. Y peor aún cuando todo esto empieza a ocurrir de manera global. Y luego entonces la gente, por supuesto, pedirá a gritos que se implemente la teocracia, porque está habiendo problemas estructurales en la sociedad. No hay empleo, hay inmoralidad, hay delincuencia, los gobiernos están en crisis y entonces se busca una solución. Y desafortunadamente, la historia nos prueba que esta solución será la teocracia. Pero el problema de las teocracias es que jamás un gobierno por ley de Estado puede transformar el corazón del ser humano. Lo que el ser humano sí puede hacer es que hipócritamente sigue siendo inmoral, no como antes, por ejemplo, en donde un delincuente se para en una esquina a robar o una mujer se para en una esquina a venderse. No, tal vez lo hagan de una manera secreta. Sin embargo, como ya vemos, lo que sí puede pasar en una teocracia es que si no guardas los ritos de la Iglesia Católica y la Evangélica, el Estado te va a condenar, te va a poner multas. Y amigos, ya lo vamos a ver muy pronto. Sobre todo con lo que tiene que ver con el pinchazo, en donde si tú no te pones este pinchazo te van a poner multas. Es decir, que vamos viendo a esta teocracia empezar a tomar impulso. Ahora, no esperemos a que estas cosas se den de una forma tan marcada como ocurrió en el siglo XX. Es decir, en los años 1918, 1920 a 1933, porque nosotros no tenemos todo ese tiempo, amigos. Recordemos que Jesús debe venir antes, mucho antes del 2031. Es decir, y estamos ya en el 2021, es decir, a lo mucho tendremos menos de 8 años para que todas estas cosas ocurran. Pero, por otro lado, lo que sí vemos es una crisis del cristianismo, en donde los gobiernos empiezan a perseguir a los pastores solamente por lo que predican. Algunos gobiernos empiezan a usar la palabra conspiración, o que los pastores son fanáticos o radicales. Todo esto, amigos, nos está mostrando que la gran teocracia está pronto a formarse, o que ya se formó pero está cogiendo impulso. Y miremos la noticia de un alcalde que tomó la decisión inédita de ponerle fin a las discotecas y bares, que es algo totalmente inédito, que un gobernante declarara que cierto sector de la economía ya no puede funcionar, sobre todo cuando ese sector es incómodo para una teocracia. Es decir, que hayan discotecas y bares en un gobierno teocrático, pues realmente no es posible. Así que vemos cómo todo puede estar ocurriendo al mismo tiempo. Luego, la historia nos muestra también que las leyes de higiene de Hitler iban ligadas a las leyes morales, es decir, a la instauración de leyes religiosas, lo cual parece que no tuviera sentido alguno, pero como vamos a ver más adelante en el video, sí lo tiene. En este caso, los bares y discotecas ya no pueden funcionar porque supuestamente estarían esparciendo la pestilencia 1.9. Sin embargo, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estar sentado en un restaurante a estar sentado en un bar? En el restaurante la persona come y en el bar la persona está tomando. Ambos están sentados, uno come y otro toma. Sin embargo, supuestamente la pestilencia no ataca en el restaurante, pero sí ataca en el bar. Y es así como los bares y discotecas fueron considerados como súper contagiadores, pero los restaurantes no. Y por supuesto, eso no tiene lógica. Sin embargo, cuando tú entiendes que lo que se viene es una teocracia y se debe restaurar la moralidad de la sociedad, entonces ahora sí tiene lógica. En este caso se hace claro el por qué las fiestas ahora son tildadas como fiestas clandestinas y los paseos a la playa son catalogados como indisciplina social. La idea entonces es básicamente ir reorganizando a la sociedad desde ya para que aprenda a vivir en un nuevo orden, en una teocracia en donde ya no puedes andar por ahí en un vestido de baño diminuto o borracho en la esquina de tu ciudad. La verdad es que sonaría bien, pero recordemos lo que Jesús declaró en Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, maridos tomaban mujeres y mujeres tomaban maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día que el Hijo del Hombre se manifestará. Así que amigos, se nos está mostrando que una teocracia no va a solucionar la crisis moral del mundo. Seguramente la disimulará, haciendo creer a los inmorales que por seguir ritos religiosos pueden continuar con su inmoralidad, solo que ahora a puerta cerrada. Pero además de todo, también van a perseguir a los que no sigan los ritos religiosos de la nueva teocracia, y lo único que harán será perseguir a la verdadera Iglesia de Cristo, que es la única iglesia capaz de lograr una restauración moral desde el corazón, algo que ninguna ley de Estado puede conseguir.
Sin embargo, el ser humano siempre repite su historia, y es como una bestia bruta incapaz de corregir los errores del pasado. Porque amigos, Hitler cuando instaura sus leyes de higiene racial, curiosamente, tenían como objetivo buscar un resurgimiento moral en Alemania, así como estamos viendo hoy. Los estados están tratando de imponer leyes sanitarias, pero así como vimos en el ejemplo de los bares y discotecas, así también buscan un resurgimiento moral en las personas. Y si tú te pones a mirar, inclusive, se puede sentir la mano satánica del anticristo en todas estas acciones. Porque Dios le da al pueblo de Israel leyes sanitarias y morales. Y es muy curioso que el anticristo también esté dando leyes sanitarias y morales. Es decir, amigos, es como una imitación de la misma forma como actúa Dios. Recordemos, amigos, que Dios encuentra al pueblo de Israel como un pueblo sucio, arrastrado, casi que contaminado y harapiento, incapaz de asimilar leyes morales. Y por esto, Dios le otorga a su pueblo leyes sanitarias. Leamos en Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Wow, amigos, qué bello pasaje bíblico. ¿Acaso no se ha cumplido esto? Muchos estaban sucios, comiendo lo inmundo, comían carne con sangre, estaban muertos sin salvación, imposibilitados para obedecer una ley moral, pero el Padre dijo, vive. Aun cuando muchos estaban inmundos, el Padre les dijo, vive. Amén. Fue así, amigos, como muchos aprendieron sobre la ley sanitaria de Dios, limpiaron sus vestiduras con la sangre del Cordero y empezaron a abandonar la suciedad y la sangre, obedeciendo los estatutos sanitarios del Padre y de su ungido. Desde el cielo Jesús dijo, vive, vive. Wow, hermanos, es increíble. ¿Cuántos estaban listos para morir sucios, perdidos en la ignorancia, pensando que estaban salvados por las falsas religiones, cuando en realidad estaban totalmente perdidos? Por tanto, la gloria solo para el Padre y el Hijo, por decirnos, vive, vive. Pero luego, amigos, tenemos a este anticristo, tratando de imitar lo que hizo el Padre y su ungido, e implantar en el mundo un sistema paralelo. Primero higiene, y luego leyes morales. Y asimismo, recordemos que pasó con los fariseos, los cuales tenían un sistema de higiene totalmente desligado del sistema sanitario de Dios. Ellos estaban con este sistema de lavarse las manos, no te toques la cara, desinfecta las superficies. Además, cuando llegues a tu casa, quítate la ropa y lávala. Y plop, amigos, es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué lógica tiene limpiarse las manos cada hora cuando estás sucio por dentro? Además, inclusive, biológicamente, cuando estás poniendo ADN de ratones, cerdos y quién sabe qué más en tu propio cuerpo, eso no tiene lógica. Las leyes sanitarias de Dios están hechas para purificarnos desde nuestro interior, pero las leyes sanitarias del anticristo limpian a las personas solamente en su exterior, pero esas personas siguen inmundas, peor inclusive de lo que estaban antes. Por lo tanto, amigos, los que obedezcan las leyes sanitarias de Dios se preparan para recibir sus leyes morales. Tremendo. Pero los que obedecen las leyes sanitarias del anticristo se están preparando para recibir las leyes inmorales del anticristo. Amigos, lo estamos viendo. Por lo cual, al mundo entero se le obligará a asistir de manera obligatoria a la Eucaristía para que adoren a la Trinidad solar en el domingo solar. Recontra plop. Es lo que viene. Ahora leamos el orden de los eventos que están ocurriendo en Ezequiel capítulo 22 versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahí lo tenemos, es el orden de eventos, amigos. Primero las personas contaminan el santuario de Dios, que como ya sabemos es el cuerpo humano. ¿Cómo lo contaminan? No haciendo diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y esto lo harán por ley de Estado, es decir, por las leyes sanitarias del anticristo, la higiene racial. Luego, después de que ya han hecho esto, apartarán sus ojos del verdadero día de reposo, que es en sábado, para guardar el falso día de reposo, que es en domingo. Wow, amigos, es para quedarse asombrado de la coherencia de todas estas cosas. Recordemos un video donde les expliqué cómo una persona, cuando recibe lo inmundo, olvida en su cabeza de repente las leyes de Dios y queda con su mente colapsada para luego ahora obedecer las leyes del anticristo. ¿Y qué estamos viendo en este versículo? Es una confirmación impresionante del orden de las cosas. En este caso, aquel que recibe lo inmundo y que no hace diferencia entre lo limpio y lo inmundo, lo único que le queda es obedecer las leyes inmorales del anticristo y no guardar el día de reposo santo de nuestro Señor, que es el sábado. Y cuando finalmente, amigos, estemos viendo que esto se complete en el mundo, estas prédicas ya no tendrán sentido, porque ya no hay más a quien evangelizar, porque el mundo entero habrá cometido la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo, literalmente lo habrán profanado.
Entonces, hay quienes declaran aún que el que obedece las leyes sanitarias del anticristo todavía podría ser salvado. Pero estamos viendo en este versículo que el que obedece esas leyes sanitarias del anticristo también terminará guardando las falsas leyes morales del anticristo. Recontra plop. Así que amigos, es algo lamentable, pero estamos viendo el orden de las cosas. Ahora, como yo les expliqué en un video pasado, una vez que las leyes de higiene racial de Hitler fueron declaradas, así como ocurre hoy, todo fue gracias a los médicos. Y lo que siguió fue la aplicación de la eutanasia a todo aquel que no estuviera de acuerdo con las leyes morales de Hitler. Es decir, con los ritos católicos, amigos. Por esto fue que los judíos fueron gasificados en campos de concentración. Porque los médicos estaban practicando la eutanasia. Es decir, que la eutanasia va de la mano con las leyes morales, entre comillas, del anticristo. Aquel que no obedece las leyes morales, entre comillas, del anticristo, pues tendrá que recibir la eutanasia, entre comillas. Amigos, ahora, es tremendo, pero pongan atención. Miremos el doctor Anthony Fauci, la estrella de la pandemia y el funcionario público mejor pagado de Estados Unidos. ¿Y con quién sale en esta foto? Con eugenesistas como los Rockefeller. Y miremos a Bill Gates, el programador de computación encargado de inocular al mundo entero, es decir, de decretar y poner en marcha las leyes sanitarias del anticristo. ¿Y quién es su padre? Es un eugenesista, quien es copropietario de la fundación Planned Parenthood, que le ha practicado la eutanasia a más de 50 millones de niños en el vientre materno. Yo creo que ya pasó por ahí ese número. Es decir, amigos, que nada ha cambiado. El mundo sigue siendo tan ignorante como lo fue en los tiempos de Hitler. Y aún se sigue aplicando la eutanasia como forma de obtener en la sociedad un resurgir moral. Y alguien podría decir, pero Ecusatón, es que no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que la eutanasia traiga un resurgir moral? Por supuesto, para mí no lo tiene. Vamos a explicar el por qué para estas personas podría esto tener sentido. Amigos, ya vemos que esta gente declara que el declive moral ocurre por la degeneración racial. Para ellos, precisamente la es un resultado del degenere racial. Y si ustedes quieren prueba de esto, miremos un documento titulado Purificar la Nación, Eugenesia, Higiene y Renovación Moral Racial de la periferia del Caribe colombiano, 1900 a 1930. Y en el numeral 20 de dicho documento se declara: también expresó a la vez benevolencia y desdén por las mujeres pobres que, a diferencia de los hombres trabajadores, pasan en el hogar todo o casi todo el día y toda la noche como consecuencia de la habitación antihigiénica. Eran las mujeres que sufrían de enfermedades y peor, podían infectar a los niños. Todo con detrimento de la población, con daño para la raza, con perjuicio del individuo y del Estado. Ahí lo tenemos, amigos. Es que estas cosas están claras. No es esto ningún tipo de teoría conspirativa porque es algo histórico. ¿En qué momento una persona se considera enferma y que esa enfermedad puede llevar a un daño a la raza? ¿Ah? Amigos, es de locos. Y tú dirás, no, Ecusatón, es que tal vez era en el pasado. Pero mira, ¿qué es lo que se te dice hoy? Si no guardas las normas de higiene sanitarias que se imponen hoy, entonces se te declara como un peligro para el bien común, es decir, para la raza. Amigos, es lo mismo, solo que con otras palabras. Ahora, entonces no tiene por qué sorprendernos que esto se dijera en Sudamérica, ya que médicos y psiquiatras que estudiaban en universidades europeas volvían a Sudamérica con sus conocimientos a difundir todo esto en la región, y por supuesto que ellos traían las ideas eugenesistas de las universidades europeas, las cuales declaraban que era la falta de higiene la que desembocaba en... Y aunque podían tener cierta razón, por supuesto que si tú vives en un lugar sucio, estás predispuesto a enfermarte. Si tú estás rodeado de aguas negras, por supuesto que te puedes enfermar, pero la no está en el aire, está en las aguas negras. Pero amigos, ahí vemos que esta gente todo lo acomoda y todo lo pone a su beneficio. El caso es que luego esa persona era culpada de degenerar la raza, cuando el problema estaba en las aguas negras que rodeaban la casa. Pero amigos, es que esto es lo que pasa con estas personas. El hecho entonces es que cuando estos médicos iban a estudiar a Berlín, en las universidades alemanas de 1923, pues ¿qué se les enseñaba? Se les enseñaba la higiene racial. ¿Y de quién son propiedad estas universidades, amigos? Las universidades en general, casi todas son propiedades de la Iglesia Católica. Así que, amigos, recordemos lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, cuando vimos el ave fénix que resurge de un mundo en cenizas. Entonces, ¿qué es lo que viene para el mundo? Cuando Hitler hablaba de nacionalsocialismo, nosotros lo que vamos a ver es un nacionalcatolicismo. Y es el desenlace final del anticristo. Aquí veremos formarse la gran teocracia, ya no nazi, sino yanqui, la cual va a decretar la blasfemia final contra el Espíritu Santo, que es un decreto por ley de Estado, en donde tú debes ser obligado
a guardar tanto las leyes sanitarias como las leyes morales, amigos. Y en esto estamos viendo al presidente Joe Biden cumpliendo esta profecía. Pues, ¿qué Biblia fue la que él usó para juramentarse como presidente? Una Biblia jesuita llamada Douay Rheims, la cual tiene un versículo muy importante para el fin de los tiempos que está totalmente cambiado. Primero leamos el versículo original en la Biblia Reina Valera en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, amigos, ahí estamos viendo que es la simiente de la mujer la que le herirá la cabeza a la serpiente, es decir, Jesús, el hijo de la mujer. Sin embargo, en la versión jesuita Douay Rheims dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella aplastará tu cabeza, y tú acecharás su calcañar. Es decir, que ya no es Jesús el que le aplasta la cabeza a la serpiente, sino que ahora es ella, una mujer, que por supuesto vendría a ser la Virgen María, amigos. Es decir, amigos, es realmente lamentable que un gobernante no tenga claridad de estas cosas. Tal vez nunca ha tenido tiempo para estudiar otras Biblias. Y de nuevo, también podemos estar ante la masonería y sociedades secretas de la Iglesia Católica que siempre han tratado de controlar a nuestros gobernantes, impidiéndoles que aprendan el verdadero evangelio. Y por eso nosotros oramos por nuestros gobernantes, no para derrocarlos, sino para explicarles el verdadero evangelio. Es posible que tal vez Joe Biden haya jurado sobre esa Biblia jesuita sin entender o sin conocer la verdadera palabra de Dios, que además históricamente se refuta. Es decir, básicamente la historia prueba que fue Jesús el que ya venció en el madero pisándole la cabeza a la serpiente, pues destruyó la muerte, porque resucitó al día siguiente. Esto es histórico porque hubieron testigos y hubo alguien que hasta metió el dedo en la llaga de Jesús. Así que nadie puede decir que esto no ocurrió porque fue visto por personas. Sin embargo, no hay un solo testigo que haya visto a la Virgen María subiendo inmaculada a los cielos antes de morir. Amigos, por supuesto entonces que la misma historia nos prueba que la Virgen María no le pudo jamás haber aplastado la cabeza a la serpiente, sino que fue Jesús, amigos. Entonces, estamos viendo que está casi que todo listo para la instauración de este gobierno teocrático del anticristo, en el cual al parecer este espíritu al que llaman Virgen María va a jugar un papel predominante. Recordemos, amigos, que la Virgen María reposa en su tumba. No le podemos decir Virgen María porque ella tuvo más hijos. María reposa en su tumba, esperando a ser resucitada, porque los muertos deben ser resucitados para poder volver a la vida. Así que, realmente, cuando el mundo se deslumbre por ver un espíritu de un muerto, que en realidad no es ese muerto, sino que es un demonio, y el mundo obedezca a ese espíritu, amigos, lo que viene es el colapso económico total, y luego la instauración del gobierno teocrático del anticristo. Hasta pronto, amigos.